Hola a todos. Gracias por estar viendo este video. Am, el día de hoy nosotros vamos a estar revisando el tema sobre objetos. Pensaba yo en incluir en este video preposiciones, pero realmente hay que entender primero qué es un objeto. Entonces, veamos en este momento. Em, Se encuentra proyectada una página web perteneciente a un website denominado Grammar Monster. Los invito a que lo exploren. Está muy entretenido y tiene todos los temas que se requiere para hablar bien. Ok, entonces veamos. What is an object? With examples. Very important to have examples to understand a subject better. Ujú. Entonces, un objeto es un sustantivo o un pronombre sobre el cual se actúa por un verbo o una preposición. Entonces, ¿qué puedo comentar al respecto? Sino recordar que hay tres tipos de objetos de acuerdo a esta clasificación, puesto que al final todo se deriva de cómo el discurso lo va cambiando fundamentalmente el verbo y después la otra palabra, la preposición. Pienso que está más claro comprender qué es un verbo, ¿no? Porque simplemente son las acciones posibles por existir o que se derivan de existir. Y la preposición yo lo podría ver como un cambio de cámara. Am, una instrucción a la cámara por donde estamos percibiendo la realidad. Entonces, veamos tal vez una definición más importante podría ser esta. Esta la estaba verificando en este website, games4esl.com, como un apoyo para profesores. Y se puede verificar la definición así. La preposición es una palabra o una combinación de palabras que tú típicamente usas en una oración antes de un sustantivo o pronombre para mostrar lugar, tiempo, dirección o relación espacial. Entonces, bueno, pues aquí lo que se está mencionando es la circunstancia de recordar que a través del lenguaje podemos manifestar muchos aspectos. Entonces, las preposiciones nos están dando información en el cambio de cámara sobre en qué aspecto está cambiando la cámara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar preposiciones para indicar que estamos haciendo una referencia hacia un tiempo pasado, ¿no? Entonces, yo puedo decir em, ante, cualquier combinación con ante me podría ayudar a hablar del tiempo. O si yo, por ejemplo, digo en, también estoy dando una instrucción a la cámara para limitar el tiempo en el que ocurren las cosas con la palabra en. Entonces, por preposiciones de lugar, tenemos la de sobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, estos aspectos están conectados directamente con las posibilidades de expresión que nos da la lingüística. Ahora, volvamos al tema principal sobre los tres tipos de objetos y vamos a verificar juntos el primero de ellos. ¿Qué es un objeto directo? El objeto directo de un verbo es la cosa sobre la cual se actúa, es decir, el receptor de la acción. Ujú. Am, Como ejemplos nos dan 4 oraciones. Tocar la guitarra. Nos están dando frases realmente porque aquí falta complementar am, un sujeto que en algunos casos no existe. Entonces, play the guitar. Play the guitar. The guitar es el objeto perteneciente a play. Play recibe objetos. Yo puedo aquí poner cualquier tipo de juguete o instrumento. O inclusive puedo hacer una expresión idiomática
cuando, cuando uno dice to play people, es precisamente utilizarlos como objetos jugando con ellos, es manipular personas, ¿no? Entonces, existe esta expresión, you are playing with me, are you playing with me? Precisamente para indicar el caso de la manipulación, ¿no? Entonces, aquí la persona está cuestionándose si es el caso. Every actor played his part. Entonces, el verbo to play también es utilizado para el caso de artes vivas. Cuando una persona toca un instrumento, actúa en una obra de teatro o delante también de una cámara, ¿no? Se dice que está playing. Es el mismo verbo, solamente una acepción más específica. Y aquí nos está diciendo todo actor. Entonces esto ya se vuelve más una oración. Ya es totalmente una oración. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sujeto y después hay un objeto. Entonces, todo actor actuó su parte. Ujú. Ahora tenemos a su parte como objeto que recibe el verbo actuó. Aquí le está hablándose en el pasado. Entonces, ahora analicemos el tercer ejemplo. Tenemos the president. The president. The crowd will cheer the president. El objeto de president es recibido por el verbo to cheer. To cheer es animar. Entonces, está mencionando que aquí hay personas. Ellos serían sustituibles como un they si utilizáramos los pronombres personales del sujeto. They está aquí refiriéndose a the crowd, que significa la multitud, la muchedumbre. La muchedumbre animará el presidente. En español decimos al presidente. Entonces, will cheer va a ser eh, nuestro fraseo verbal para indicar lo que está ocurriendo sobre el presidente, que es el objeto directo de cheer. Ujú. Recordar que el futuro está apoyado en la palabra will. Y esto que sigue aquí es infinitivo, cuando tenemos una oración del futuro simple con will. Entonces, am, se puede ver cheer, este tipo de verbos que reciben objetos se llaman verbos transitivos. Entonces, en este punto sería bueno decir que los objetos nos ayudan a reflexionar sobre la conducta de los verbos, sobre las características de cómo utilizamos la función gramatical verbo para comunicar lo que ocurre con las acciones. Dentro de esa reflexión, pues continuemos con el cuarto ejemplo. Aquí ya se sombrean dos palabras, bueno, dos frases nominales, aumentando aquí mejor el enfoque. Encontramos a the hill y the kite. Kite, finalizándola con D. Con T es demasiado británico. Entonces, the hill, la colina, the kite, la cometa o el papalote. La cometa es el objeto directo que es recibido por fly. To fly es volar. Volar la cometa. Climb significa escalar y the hill es la colina.
Entonces, claramente también son transitivos y aquí hay una palabra and, que es una conjunción. Lo que tiene de útil esta palabra es que puede conectar dos frases verbales sin, eh, más bien, refiriéndose al mismo sujeto. We climb the hill and we fly the kite. We can climb the hill and we can fly the kite. Entonces, hasta aquí podemos verificar todo verbo transitivo recibe objetos. Eso podría abrir una nueva categoría para los verbos. ¿Qué pasa cuando un verbo no puede recibir un objeto? Eso sería una nueva categoría verbal que también vamos a verificar posteriormente. Entonces, continuemos con una estrategia que nos están sugiriendo para el hallazgo de objetos directos. Se propone realmente un algoritmo muy simple que solamente nos está indicando esto. Puedes encontrar el objeto directo al preguntar, al primeramente encontrar el verbo principal, el verbo léxico, y después preguntar qué o quién. Entonces, una vez se localiza el verbo léxico, em, pregunto qué, conectándolo con la idea específica que me otorga el verbo específico de la oración, y la respuesta a esa pregunta es el objeto directo. Finding the direct object. Example 1. Our cat caught a mouse. Esta es una oración donde el transitivo caught, capturar, recibe el objeto a mouse. Si utilizo el algoritmo, diríamos entonces en este momento, caught what, caught what. Es interesante también, ahorita aprovecho un paréntesis para mencionar un poquito que HWA, hua, era el vocablo que utilizaban los anglosajones en, en las versiones primitivas del inglés, y de cuyo vocablo se derivó posteriormente what y who. Em, el concepto hua engloba cualquier cosa. Entonces, incluye a todos los pronombres, a todas las personas gramaticales y toda naturaleza em, de entidad. Y entonces, por eso es muy natural que se propongan en este algoritmo preguntar what, porque los objetos también pueden ser personas. Eso nosotros podemos también verlo conectado a que los pronombres pueden ser tanto en el sujeto, los pronombres personales pueden ser tanto en el sujeto como en el objeto. Entonces, eso comprueba y valida que las personas también somos susceptibles de ser objetificadas en un discurso gramatical. Our cat caught a mouse. Hay que localizar primero el verbo léxico, que es caught. Y digo, caught what? La respuesta es el objeto directo. Capturó un ratón. Nuestro gato capturó un ratón. Ahora hay un segundo ejemplo. Bueno, the boss saw her in town. The boss saw her in town. La localización del verbo léxico me lleva a la palabra saw, que procede de to see, que es el presente simple de el verbo ver en inglés. Vio, en este caso, porque estamos hablando al pasado,
Y entonces preguntamos, ¿vio qué? Saw what or saw whom? Y la respuesta me lleva a la palabra her, a ella, que es el pronombre personal para femeninas en el objeto. Perdón, me pica la nariz. Gracias. Eso lo imaginé. Entonces, the boss saw her in town. Um, the boss va a ser el sujeto. El jefe la vio a ella en la ciudad, en el pueblo. Ajá, se refiere town, es una palabra que cubre todo tipo de agrupación urbana, siempre que sea suficientemente grande como para tener un cuadro central. Entonces, decimos en town. Um, her es la respuesta a so what, la vio a ella. ¿Ok? Entonces, vemos que el objeto se puede comportar como un sustantivo o como un pronombre. Aquí hay más ejemplos. She fed the cat. También tenemos el otro ejemplo. Craig will read the book tomorrow. Para el caso de she fed the cat, identificamos que si es una oración, tiene un sujeto, un verbo léxico y un objeto. Y el verbo léxico es fed, conjugación al pasado para to feed, que se escribe con doble E. No lo dije antes, pero saw es el verbo to see, que se escribe también con doble E. Entonces, to feed es alimentar. Ella alimentó el gato. ¿Cuál es el verbo? Fed. Fed what? The cat. Entonces acabamos de encontrar el objeto directo que recibe fed. Craig leerá el libro mañana. Naturalmente, el verbo es leerá, will read. Will read what? The book. Noten que no puedo incluir el adverbial tomorrow. Debo solamente llegar hasta the book. Algo que vale la pena aquí comentar, ya que se ha encontrado esta nueva palabra en el ejemplo, en este ejemplo especial, es que yo te puedo complementar al verbo léxico con otros interrogativos para descubrir nuevos aspectos. Cuando yo menciono la expresión read when, la respuesta a esa pregunta en este caso corresponde al adverbial. Eso puede generalizarse hasta cierto punto. Es un ejercicio que pues tenemos pendiente de realizar, pero definitivamente puede servir como estrategia para eh, verificar las funciones gramaticales de otras partes en la oración. Read when responde tomorrow y read what responde a the book, que es lo que ahorita nos interesa de analizar. El objeto directo para read es the book en este caso. Entonces, bueno, el objeto puede puede decorarse suficientemente para que se transforme en algo más grande, que tenga más sustancia, eh,
de datos, de información. En ese caso ya puedes entrar en el caso de hacer fraseos o un concepto más complejo que es el concepto de una cláusula. Aquí nos están mencionando que este tipo de expresiones, frases y cláusulas también pueden ser objetos directos. Aquí menciona Toby loves cooking scones. Toby ama cocinar. Aquí sería, pues, por la naturaleza del sustantivo adecuado decir hornear tartas. Se parecen más bien a biscuits, así se dice aquí en México, que se rellenan de fruta y puede ser mermeladas de fruta o fruta fresca y se hace una tarta, ¿no? Entonces la pasta que se hornea es, es como un hojaldre, ¿verdad? Duro, como que se hace como galleta. Y esto es un scone. El scone ya no es la galleta, sino ya decorado con la fruta, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí al aprender estas lecciones de gramática. Entonces, aprendemos a decorar, ¿verdad? Como un scone está decorado. Toby loves cooking scones. Y entonces pregunto, ¿verdad? Después de que encuentro a love, love es es amar, to love. Entonces, to love what responde una frase. Cooking scones. Aquí yo no puedo dejar de lado el hecho de que hay un verbo metido a la mitad, adentro del objeto. Ajá. ¿Por qué? Porque naturalmente yo puedo decir que el objeto directo podría ser nada más scones, pero estoy dejando de lado significado. Ujú. Ah, aquí lo que esto está mencionando nos está señalando es que el objeto, al ser compuesto, podría incluir dentro suyo palabras que no son sustantivos propiamente, pero que complementan al subobjeto, digamos, o al objeto nuclear. Ah, esto se puede ver de una manera más clara con más oraciones. Entonces, she thought that the contract had ended. Ella pensó que el contrato había finalizado. She thought that the contract had ended. Bien, entonces, find the verb points to thought, que es el pasado de to think, que es pensar. Thought what? That the contract had ended. El objeto directo es ese. Es toda una cláusula que comienza desde la palabra that hasta ended. Aquí esto me demuestra que efectivamente más que componerse se puede complicar mucho el objeto y eso permite una composición sofisticada. Por consiguiente, el objeto directo es that the contract had ended. Tenemos otro ejemplo más. De hecho, hay otros dos ejemplos. Verifiquemos. The constable described what he saw at the scene. The constable described what he saw at the scene. Encontrar el verbo
requiere primero entender que el sujeto es the constable. ¿Qué significa alguacil? Podría decirse también el fiscal. Este tipo de personas son las que llegan a levantar actas en relación con crímenes, con escenas de delitos. El alguacil o el fiscal describió lo que él vio en la escena. Al buscar el verbo léxico, encontramos que es describió, described. Describe what? Lo que él encontró en la escena. What he saw at the scene. Por consiguiente, el objeto directo es ese. Aquí es otra vez una cláusula, de la misma manera que comenzamos la anterior cláusula del anterior ejemplo con that. Ahora empezamos con what. En el último ejemplo disponible para esta parte de que el objeto puede complicarse bastante, tenemos el gato quiere comerse nuestra bailarina. Así le reconozco yo a este tipo de pez. Em, Bailarina golden. The cat wants to eat our goldfish. The cat wants to eat our goldfish. Por consiguiente, el sujeto vendría siendo el gato y tenemos todo un objeto que parte después de encontrar al verbo wants, que es el verbo léxico. Wants es la conjugación para la tercera persona porque tiene una S aquí. Entonces, al decir wants, me estoy refiriendo al verbo querer, cuyo infinitivo es to want. Noten que no, en el infinitivo no digo want, precisamente por lo mismo que hemos analizado sobre una T apoyada. Find the verb wants. Wants what? To eat our goldfish. Ese es el objeto directo que recibe wants. Ok. Nos señalan aquí un muy buen argumento, que el objeto directo tiene su propio verbo con su propio objeto directo. O sea, realmente el objeto está compuesto. To eat our goldfish se subdivide a su vez. To eat what? Our goldfish. Claramente se ve que puedes hacer composiciones que mientras conserven su lógica, lleven como una matrushka rusa cada vez a objetos insertados hasta la parte más profunda del discurso. Muy bien. Como les había comentado al principio, los objetos nos ayudan a reflexionar sobre los verbos. De hecho, los categorizan. En este caso, cuando un verbo, y aquí traduzco, tiene un objeto directo, se le llama un verbo transitivo. Algunos verbos no tienen un objeto directo. Estos se conocen como verbos intransitivos. Por ejemplo, nos ofrecen dos ejemplos para reflexionar sobre la transitividad verbal. Malcolm fell very badly. Sería una aplicación un tanto idiomática para indicar que él se ha caído. Entonces, si se metaforiza, podría adquirir otro significado, pero en el significado más
general y objetivo, podríamos decir que se ha caído él mismo en su propio cuerpo y se ha dado un golpe. Malcolm fell very badly. Se ha dado un muy buen golpe. Un poco sarcástico en español al decir buen golpe cuando ha sido algo muy peligroso para Malcolm. Tal vez inclusive puede ser fatal. Malcolm fell very badly. So when I ask, después de encontrar el verbo to fall, entonces pregunto, fall what? Aquí la semántica de esa palabra es inestable, puesto que no se puede caer algo. Entonces, la pregunta, ubicada nada más en el discurso, regresa vacía en su respuesta. For what? Nothing. Entonces, viene la pregunta, ¿qué significaría very badly? Puesto que nada ha caído en el discurso. Fall es intransitivo. Fall no recibe propiamente a objetos, sino lo que recibe son complementos que se llaman así por causa de que completan el significado de la oración. Malcolm fell very badly. Ya no regresa nada en la pregunta fell what. Simplemente el sentido del significado en caer no nos responde con un objeto porque realmente ya se ha mencionado, o sea, cuando realmente reflexionamos lo que está ocurriendo con este caso aquí particular, ya se ha dicho el objeto que ha caído, pero no está en una posición de objeto, sino que está en el sujeto mismo. Es Malcolm quien cayó. Ahora veamos qué ocurre con el verbo to be. To be aquí está funcionando como un auxiliar, entonces no va a ser el verbo léxico. El verbo léxico va a ser sleeping. De tal manera que cuando yo pregunto sleep what, yo ya lo he dicho. En este caso no puedo decir que la respuesta es at the moment, puesto que la que duerme es Joan. Joan is sleeping at the moment. Joan está durmiendo en este momento. O al momento, diríamos en español. Entonces, de la misma manera que ocurrió con Malcolm, ya se ha dicho el objeto sin decirse, si se puede, si me permiten la expresión. Entonces, la respuesta regresa vacía y por consiguiente lo que tenemos después es un complemento. Entonces, el complemento puede ser una frase adjetival, una frase adverbial. Y la frase también puede ser una frase preposicional, puesto que aquí tenemos la partícula, la preposición at. Y aquí tenemos simplemente badly, que califica a lo que ocurrió con el verbo, ¿verdad? Ok. Entonces, nos indica, ¿verdad? La página que es importante no confundir los complementos con objetos directos. Ok. Si se pregunta por qué con un verbo de liga, con un verbo ligador, lo cual suena chistoso cuando se reflexiona desde, desde diversos dialectos en el español y acentos.
Um, si preguntas what con un verbo de ligadura, tú encontrarás un verbo complementario, no un objeto directo. ¿Ok? Bueno, no es realmente un verbo complementario, escúcheme, es un complemento al verbo. ¿Ok? Entonces nos están diciendo que lo que ocurre con los verbos de ligadura es esto que está ocurriendo aquí. Yo he escuchado que hay otro tipo de verbos que se llaman stative y pienso que stative podría ser lo mismo que linking verb. Eso lo voy a responder posteriormente. Entonces, en alguna otra sesión. Entonces, linking verb no nos va a dar objetos directos, no puede recibir objetos directos, sino que recibe nada más complementos verbales. Peter is happy. Entonces, al aplicar algoritmo, tengo la respuesta happy. Bueno, realmente es lo que ocurre aquí arriba. No es realmente algo que se pueda tocar. Es una idea, es un concepto, es un sentimiento. Entonces, los verbos de ligadura son verbos que se comportan un tanto diferente, que no pueden recibir propiamente objetos. Am, porque no puedo decir algo como Peter is the car. Y sin embargo, sí puedo decir Peter is the man. Es una particularidad que habría que estudiar posteriormente, pero por ahora conformémonos con esta respuesta. No son objetos directos en este caso con los verbos de ligadura. Bueno, ahora reflexionemos, porque este tema es importante. Ok. Varias oraciones tendrán un objeto directo. En general, los objetos directos no causan a hablantes nativos del inglés eh, errores, porque los hablantes nativos son excelentes en cambiar los pronombres del caso subjetivo al caso objetivo, inclusive si ellos nunca han escuchado esos términos. Sin embargo, este proceso no resulta tan natural cuando se aprende un idioma extranjero, en cuyo caso es cuando realmente es necesario saber más sobre los objetos directos. Aquí nos mencionan que es muy fundamental en los hablantes nativos del inglés la facilidad del cambio de pronombres subjetivos a objetivos, que es algo natural en las lenguas germánicas. Hay dos tablas diferentes para pronombres personales. Es algo que hemos analizado hasta este punto ya. Entonces, ok, para los que tenemos herencia latina, va a ser un tanto, pues va a ser diferente la maquinaria, hay que acostumbrarse. Dicho eso, los hablantes nativos del inglés, menciona aquí, no son fantásticos en utilizar la versión correcta de who y whom cuando figura como un objeto directo. Bueno, aquí hay otras dos razones para pensar un poco más sobre los objetos directos. La primera razón que nos dan es que es buen material de aprendizaje para masterizar un idioma extranjero. Y otra razón es ayudarnos en la diferenciación de esta palabra interrogativa versus este pronombre del objeto. Entonces, bueno, veamos en detalle la primera razón, que esto es buen material, conocer de objetos directos para masterizar un idioma extranjero. ¿Ok? En el inglés, los objetos directos toman el caso objetivo.
Esto solamente afecta a los pronombres. Ok, los objetos directos toman el caso objetivo. Mm. Bueno, esto ya es algo más especializado en relación con la gramática. Y sin embargo, nos están indicando que cuando hablemos en el objeto, tengamos cuidado de utilizar el pronombre que corresponde al objeto. Esto es justo lo que habíamos aprendido cuando estudiamos pronombres personales, que hay un cambio de palabras cuando pasamos del verbo léxico. I, he, she, we, transformados en me, him, her, us. ¿Qué pasa con they? Transforma a them. Continuando, mientras que esto viene natural en el inglés, puede no venir tan naturalmente cuando se aprende un idioma extranjero, especialmente porque sus artículos y adjetivos son em, susceptibles de cambiar también cuando se utilizan como objetos directos. Aquí nos están haciendo una comparación con otros dos idiomas diferentes al inglés, pero lo que hay que entender aquí es que el inglés tiene una cierta facilidad cuando se está indicando antes del sustantivo un artículo, antes del sustantivo, que en este caso vendría siendo el objeto mismo, cuando se determina el sustantivo con un artículo. El artículo en el inglés tiene un sistema, es un subsistema muy simple, el sistema de artículos, porque en otros idiomas los artículos son extremadamente diversos y cambiantes. Es lo que, pues, si hacemos la comparación con el español, pues el sistema de artículos del español es mucho más detallado que en el inglés. En el inglés lo que le falta de detalle en los artículos se indica con pronombres, pero en el español lo que falta de detalles en pronombres se indica con artículos. Además de eso, nosotros sí flexionamos los adjetivos a su género y a su número, mientras que en el inglés no se hace. En el inglés un adjetivo califica todos los casos. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar corta si la entidad tiene un género femenino en el español. No podemos decir ella está corto. Entonces, I have one small dog. Va a ser one, el artículo que aquí se ha empleado. En este caso es un pronombre también. La palabra one va a funcionar así se identifique después una entidad femenina. En este caso es una identidad neutra. Es es impersonal el pronombre que se ha utilizado. Por esa razón no podemos identificar el sexo del perro. Y sin embargo, si yo dijera específicamente macho, ajá, I have one small male dog, diría lo mismo que si fuera hembra. I have one small female dog, que podría también llamarle bitch. I have one small bitch. Perdón, tenía que reírme. I have one small bitch. Mente maliciosa, es cierto. También es la grosería, ¿no? Por eso es que me he reído. Am, Desafortunadamente le hemos metido mucha malicia al lenguaje al punto de que hay palabras que ya no sería natural decir si no eres un criador de perros o un granjero con muchos animales, ¿no? Simplemente se han vuelto un tabú en su aspecto positivo. Am,
Ok, entonces en el inglés los objetos directos toman el caso objetivo. Ujú. Cuando se aprende un idioma extranjero, se verificará que los objetos directos pueden tomar el caso acusativo. Ok, bueno, entonces eso es una excelente razón para conocer sobre objetos directos. Ahora bien, no confundamos tampoco la diferencia de who con whom, que me cae muy bien a mí también para recordar y volver a aprender. Puesto que sería ungrammatical decir you love who. Si yo menciono esta oración, debo emplear whom, lo que tal vez nos puede parecer familiar si recordamos los personales al objeto. El caso para él termina también en M. El caso para la tercera persona plural termina también en M. Entonces, whom encaja con him, rima con them. Him, them, whom pertenecen a la misma familia de palabras. Son pronombres en el objeto. Y whom, naturalmente, puede ser un objeto directo. You love whom? Find the lexical verb to love. Ask, love what? And you get the answer whom. ¿Tú amas a quién? Utilizaremos whom si si es un objeto directo. El segundo ejemplo nos dice, the newspaper attacks whom? El periódico ataca a quién? Entonces, to attack, que pertenece a la traducción atacar. To attack what? Responde whom nuevamente. Por consiguiente, al pasar del verbo léxico está prohibido el uso de who como un objeto. O sea, no podría yo utilizar la palabra who y finalizar la oración. Eso sería incorrecto. Aquí hago el paréntesis de mencionar que la palabra who no nada más es un pronombre interrogativo y no nada más está relacionada en el objeto como el pronombre interrogativo whom del objeto, sino que también la palabra who puede ser lo que se llama un pronombre relativo, porque who, como las demás palabras interrogativas WH, pueden funcionar para conectarse con una idea secundaria. Justamente esta es la definición y concepto de cláusula. Entonces, la única manera de que yo tenga después del verbo léxico la palabra who sería para iniciar una cláusula. Por consiguiente, solamente whom está permitido para indicar objeto y hacer finalización de una oración. Mencionan también, continuando, que es el mismo asunto al trabajar con whoever y whomever. Usa whomever para el objeto directo. Entonces, ok, de la misma manera que está prohibido decir who después del verbo léxico, no vamos a poder decir the newspaper attacks whoever, sino digo the newspaper attacks whomever. Whomever es una palabra interesante porque es una palabra que está compuesta con una raíz adverbial. Tal vez recuerdan otras palabras relacionadas con esta. Whenever, wherever, whatever.
whichever, however. Cada una de estas palabras tiene una aplicación muy específica. En este caso se utilizarían exclusivamente para decir quien sea. Entonces yo puedo decir, I can speak with whomever I want. Yo puedo hablar con quien sea que yo quiera. También sería correcto acortarla, sería correcto y gramatical decir, yo puedo hablar con quien sea. I can speak with whomever. Si yo digo I can speak whenever, estaría diciendo yo puedo hablar cuando sea. Entonces, de la misma manera que las demás palabras interrogativas, hemos aprendido que cierran la pregunta a un aspecto particular único a la palabra aplicada, viene a poderse transportar esa misma esencia a las palabras compuestas con whomever, como whomever o como wherever. Entonces, estas palabras pueden funcionar también como objetos directos, pero hay que tener cuidado, no poner whoever, sino whomever. Entonces, eh, podríamos ahorita decir que hay un punto importante. Who es a él, lo que whom es a him. Aquí no voy a decir a él, bueno, pues es realmente la única traducción disponible que tengo en español, pero está diciendo who es a he, lo que whom es a him. Who y he solamente pueden ir en el lado del sujeto. Esa es la relación que tienen. Whom y him solamente pueden ir en el objeto. Nos dan la expresión who shot whom, he shot him. Excelente expresión. Esta expresión encierra mucha sabiduría de la gramática inglesa. El único verbo identificable léxico tanto en la parte interrogativa como la afirmativa es to shoot, que se escribe con dos O's. S-H-O-O-T, to shoot. Disparar es lo que traduce. ¿Quién disparó a quién? Nuevamente nos damos cuenta que nuestro sistema de pronombres es más reducido. Él disparó a él. Ok. Who shot whom? He shot him. Muy bien. Ahora bien, ya que nos encontramos cerrando el discurso que acabo de efectuar, me gustaría hacer con ustedes este test imprimible. Vamos a ver, ¿verdadero o falso? El objeto directo de un verbo es la cosa sobre la que se actúa. Esto es, el receptor de la acción. Esto es verdadero. ¿Ok? ¿Verdadero o falso? Tú puedes encontrar el objeto directo al encontrar el verbo y preguntar qué o quién. ¿Verdadero? Tercero, selecciona el objeto directo. Yo compré un pastel ayer. I bought a cake yesterday. So, to buy es el verbo
principal. To buy what? A cake. To buy when? Yesterday. Por consiguiente, la que correspondería sería a cake como objeto directo. Selecciona el objeto directo. Recolecta a tus amigos y salte. ¿Ok? Están expulsando a una persona de una ubicación. En imperativo es una orden. Aquí no tenemos un sujeto propiamente, porque el sujeto es Tácito en este caso y es el que está gritando la orden, el emperador. Gather your friends and get out. Gather viene siendo el verbo léxico. To gather. To gather what? To gather whom? Your friends. Okay. Select the direct object. Take a breath before you jump in the water. Toma una respiración antes de que tú saltes en el agua. To take. To take es tomar. To take what? A breath. Selecciona el objeto directo. Jack will find the treasure before the pirates. Find, encontrar. Jack encontrará el tesoro antes que los piratas. To find what? The treasure. Selecciona el objeto directo. I was not allowed coffee until I was 16. Yo no tenía permitido el café, hasta que tuve 16. En el inglés, cuando yo digo la edad, la indico como un complemento al verbo to be. No digo I have 16 years old, sino digo I am. Por consiguiente, al referirme en el pasado, puedo decir I was, un cierto número que ya haya cumplido. Bien, la preposición until es la que me conecta a esa segunda oración, pero ahorita el primer verbo es was. Entonces la pregunta viene siendo, was what? Was allowed coffee. Esto me está haciendo dudar a mí. I was not allowed coffee until I was 16. Bueno, ciertamente, ciertamente yo podría ver que el verbo léxico no sería was, sino que sería allowed. Esto es una forma de presente participio. Entonces, si yo identifico que el verbo léxico es allowed, podría responderse la pregunta allowed what, indicándome coffee. Naturalmente, esto es una frase preposicional, nominal preposicional. Entonces, coffee until I was 16. Sería correcto indicar como todo el objeto lo que comenzó en coffee y termina en 16, pero intentaré dar clic a coffee por ahora. Lo que menciona es correcto. Entonces, selecciona el objeto directo en la oración
inferior. Lauren built a sandcastle at the beach. Lauren built a sandcastle at the beach. Lauren construyó un castillo de arena en la playa. To build vendría siendo el verbo léxico, que es el presente, aquí está en el pasado, de construir. To build what? Build what? Lauren built a sandcastle. Por consiguiente, el objeto directo es ese. Seleccione el objeto en la frase inferior. Michelle baked and decorated the birthday cake, which she was making for her father. Michelle horneó y decoró el pastel de cumpleaños que ella estaba haciendo para su padre. Noten que está la frase, la cláusula que comienza con el pronombre relativo, which, cuya palabra también es una palabra interrogativa WH. Cuando se utiliza en el lado del sujeto, es interrogativa. Pero aquí está relacionando con una oración secundaria a la primera. Michelle baked and decorated the birthday cake, which she was making for her father. So Michelle baked. Now, what did Michelle bake? What did Michelle decorate? She decorated the birthday cake. Por consiguiente, the birthday cake es el objeto directo. Veamos, tenemos un total de 23. Por consiguiente, iré más rápidamente con las que quedan. Selecciona el objeto directo. I hate music, especially when it's played. El verbo principal es el verbo to hate. Por consiguiente, habría que preguntar, to hate what? Music. Por consiguiente, al seleccionarlo tendré la respuesta correcta. Bien, ya que esto es una dirección de Internet, sería natural dar la posibilidad a que ustedes también practiquen. Por consiguiente, dejaré hasta este punto la lección, no antes deseando que la hayan comprendido perfectamente y que me hayan tolerado en este primer ejercicio de grabarme y dar una clase sin tener un auditorio. Ha sido una experiencia extraña para mí, pero enriquecedora. Y sin embargo, reconozco que no hay nada como la interacción personal en vivo con ustedes. Lo que yo les deseo en este momento es que si tienen preguntas, las veamos la clase siguiente o al momento que podamos contactar nuevamente y que practiquen a partir de la pregunta 11 para que puedan comprender de una manera más amplia de qué tratan los objetos directos en el inglés. Posteriormente, en otra lección, continuamos con el estudio de los objetos y pasaremos con los indirectos. Muchas gracias.